Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La Fundación Julian Quick había construido su vida con la precisión de un maestro arquitecto. A sus 38 años, era dueño de Quick Solutions, una firma de consultoría de seguridad privada que había pasado de ser una operación de un solo hombre a una empresa multimillonaria. Sus clientes abarcaban desde startups tecnológicas que necesitaban auditorías de ciberseguridad hasta familias adineradas que requerían sistemas de protección integrales. La formación militar de Julian, 8 años como ranger del ejército especializado en recopilación de inteligencia, le había dado habilidades que la mayoría de la gente solo veía en las películas. Pero el verdadero orgullo de Julian no era su negocio. Era la familia que había construido. Había conocido a Amber Errell 6 años atrás en una gala benéfica en el centro de Seattle. Ella había sido representante de ventas farmacéuticas, hermosa y encantadora, con cabello rubio miel y ojos verdes que parecían iluminarse cuando sonreía. Julian había quedado cautivado de inmediato. Ella le contó sobre su difícil infancia en hogares de acogida, sobre sueños aplazados y oportunidades perdidas. Julian, que había crecido solo con su hermano menor, Clyde, después de que sus padres murieran en un accidente de coche, entendía lo que era luchar desde abajo. Su noviazgo había sido un torbellino, 3 meses de citas, una propuesta de matrimonio al atardecer en la costa de Oregón y una pequeña boda 6 meses después. Amber había dejado su trabajo después de la boda, diciendo que quería centrarse en formar una familia. Julian había estado feliz de mantenerla. ¿De qué servía el éxito si no podías compartirlo? Clyde había sido el padrino de Julian. Su hermano menor por 4 años, Clyde había luchado por encontrar su rumbo en la vida. A diferencia de Julian, que canalizó su infancia de huérfanos hacia la disciplina y el logro, Clyde había ido a la deriva, abandonando la universidad comunitaria, saltando de un trabajo a otro, acumulando deudas de juego. Julian lo había sacado de apuros más veces de las que podía contar. El año pasado, cuando Clyde se había presentado en la casa de Julian junto al lago con un ojo morado y una historia sobre prestamistas, Julian había pagado $30,000 en deudas y le había dado a Clyde un trabajo en Quick Solutions haciendo trabajo básico de ti. Eres mi única familia, le había dicho Julian. Nos mantenemos unidos. ¿Siempre? Clyde había llorado y prometido cambiar. Durante el último año, parecía haber enderezado su vida por fin. Llegaba al trabajo a tiempo, se mantenía alejado de los problemas, incluso había empezado a ir al gimnasio. Julian se había sentido orgulloso. En esta particular tarde de martes de septiembre, Julian estaba en el despacho de su casa con vistas al lago Washington, revisando propuestas de seguridad para un nuevo cliente. La casa era una obra maestra contemporánea, ventanas del suelo al techo, una planta abierta, 5 dormitorios que habían tenido la intención de llenar de niños. Aunque después de 4 años de matrimonio, Amber parecía cada vez más reacia a hablar de formar una familia. Quizás deberíamos esperar a que el negocio sea más estable, decía ella. Pero Quick Solutions estaba ingresando $8 millones anuales ahora. ¿Cuánto más estable necesitaba ser? Julian oyó la puerta principal abrirse abajo. La voz de Amber resonó, seguida de otra voz, la de Clyde. Julian, ¿estamos en casa?, gritó Amber. Julian sonrió. Amber y Clyde habían estado pasando más tiempo juntos últimamente. Habían ido a almorzar 3 veces este mes. Amber dijo que estaba tratando de ayudar a Clyde a conocer a alguien, haciendo de casamentera. Julian apreció su esfuerzo por construir lazos familiares. Bajó las escaleras y los encontró en la cocina, ambos con el rostro sonrojado por el frío aire de septiembre. ¿Qué tal el almuerzo?, preguntó Julian, besando a Amber en la mejilla. Genial, dijo ella, quizás con demasiado entusiasmo. Fuimos a ese nuevo sitio italiano en el centro. Clyde conoció a una chica en el gimnasio y le estaba dando consejos. Clyde asintió, pero su sonrisa parecía forzada. Sí, tío. Amber ha sido de gran ayuda. Algo se revolvió en el estómago de Julian. No exactamente sospecha, sino un instinto familiar de sus días de ranger. El tipo de sensación que lo había mantenido con vida en Afganistán cuando algo no cuadraba en un edificio antes de una emboscada. Pero lo reprimió. Eran su esposa y su hermano, no combatientes enemigos. Eso es genial, dijo Julian. Clyde, ¿te quedas a cenar?
No, tengo planes. De hecho, necesito coger algo de equipo del garaje para la instalación de los Morrison mañana. Claro, te ayudo, dijo Julian. 20 minutos después, Julian se encontraba en el garaje con temperatura controlada que albergaba su colección de motocicletas antiguas, un pasatiempo del que Amber se quejaba pero toleraba. Clyde estaba cargando bobinas de cable en su camioneta cuando su teléfono vibró. Lo miró y Julian vio cómo cambiaba su expresión. Un destello de algo oscuro antes de que Clyde se recompusiera. ¿Todo bien?, preguntó Julian. Sí, solo un mensaje de la chica del gimnasio. Clyde guardó el teléfono rápidamente. Oye, Julian, necesito hablar contigo de algo. Julian sintió que ese instinto se agudizaba de nuevo. ¿Qué pasa? Clyde pareció luchar con las palabras. Yo. No importa. Es una tontería. Ya lo resolveré. Clyde, ¿qué está pasando? No es nada. Solo. Gracias, tío, por todo. Siempre me has cubierto las espaldas. Julian estudió el rostro de su hermano. Clyde parecía culpable de algo, pero, de nuevo, Clyde a menudo parecía culpable. Era su expresión por defecto tras años de meter la pata. Siempre lo haré, dijo Julian, dándole una palmada en el hombro a su hermano. Después de que Clyde se fuera, Julian regresó a la casa y encontró a Amber en el dormitorio, cambiándose a unos pantalones de yoga y una camiseta de tirantes. Estaba con el teléfono, escribiendo rápidamente, su rostro bañado por el resplandor azul de la pantalla. ¿A quién le escribes?, preguntó Julian casualmente. Amber dio un respingo, casi dejando caer el teléfono. Jesús, Julian, qué susto me has dado. Solo a mi club de lectura. Estamos discutiendo la selección del próximo mes. Julian asintió, pero sus instintos gritaban ahora. El club de lectura de Amber se reunía los jueves. Era martes, y nunca antes se había puesto nerviosa con su teléfono. Sacó su propio teléfono y abrió la aplicación conectada a su sistema de seguridad doméstico, un sistema que él mismo diseñó con características que la mayoría de los propietarios desconocían: cámaras ocultas en cada habitación, capacidades de grabación de audio, registradores de pulsaciones de teclas en los ordenadores de casa, rastreo por GPS en todos los vehículos registrados a nombre del hogar. No era paranoia, era su negocio. Probaba los sistemas de seguridad encontrando sus debilidades. Y en su línea de trabajo, aprendías que las mayores amenazas a la seguridad a menudo provenían del interior. Julian nunca había sentido la necesidad de usar realmente estas funciones con su propia esposa. Pero ese instinto no se calmaba. Esa noche, después de que Amber se durmiera, Julian bajó a su despacho y revisó las grabaciones de seguridad del último mes. Comenzó con lo más reciente, el almuerzo de hoy entre Amber y Clyde. No habían ido a un restaurante italiano. Se habían registrado en el Hotel Fairmont Olympic a las 12:17 del mediodía y habían salido a las 3:45 de la tarde. La sangre de Julian se heló. Retrocedió. 2 semanas antes, otro hotel. Un mes antes, uno diferente. El patrón se remontaba a 8 meses. Su esposa se estaba acostando con su hermano. Julian se sentó en la oscuridad, su mente corriendo a través de escenarios. Divorcio. Confrontación. Pero incluso mientras esos pensamientos surgían, su entrenamiento de Ranger se activó. Cuando estás comprometido, no reaccionas emocionalmente. Recopilas inteligencia. Comprendes el alcance total de la amenaza antes de actuar. Pasó el resto de la noche revisando cada archivo, cada grabación, cada dato que su sistema de seguridad había capturado. Al amanecer, había reconstruido una imagen horrible. Las grabaciones de audio revelaron conversaciones sobre pólizas de seguro de vida. Amber había contratado una póliza de $8 millones para Julian hacía 3 meses. Él mismo había firmado los papeles, pensando que era una planificación patrimonial inteligente. Pero en una conversación grabada de hacía 2 semanas, Amber le había dicho a Clyde: una vez que se haya ido, lo repartimos y desaparecemos. México, o quizás España, algún lugar sin extradición. La respuesta de Clyde: ¿cómo vamos a hacerlo? Es un soldado entrenado. No podemos simplemente. Estoy en ello. Confía en mí.
Él confía en nosotros. Esa es su debilidad. Las manos de Julian habían temblado al escuchar. Su debilidad. La confianza. El fundamento mismo de su vida estaba construido sobre una mentira. Encontró más planes que se estaban esbozando, Amber investigando venenos que imitaban ataques al corazón, Clyde buscando accidentes que podrían ocurrir en el garaje de Julian con sus motocicletas. Iban a matarlo. Mientras el sol de septiembre salía sobre el lago Washington, Julian Quick tomó una decisión. No los confrontaría. No iría a la policía. Aún no. Su esposa y su hermano querían matarlo. Bien. Pero pronto aprenderían que Julian Quick no era solo un exitoso hombre de negocios. Era un arma forjada en las peores zonas de combate del mundo. Y nunca había olvidado cómo luchar. Querían su muerte. Les daría un espectáculo que nunca olvidarían. Capítulo 2. La preparación. Julian pasó las siguientes 3 semanas viviendo una mentira. Le sonreía a Amber en el desayuno, le daba una palmada en la espalda a Clyde en el trabajo y fingía que todo era normal. Pero en cada momento, estaba recopilando información y preparando su contraataque. Comenzó documentándolo todo, grabaciones de pantalla del ordenador de Amber que mostraban su investigación sobre venenos no rastreables, registros de GPS de sus visitas a hoteles, grabaciones de audio de sus conversaciones. Creó copias de seguridad encriptadas y las almacenó en 3 lugares distintos, una caja de seguridad, un servidor en la nube encriptado y con su abogado, Lawrence Anthony, en un sobresellado con instrucciones de abrirlo si Julian moría en circunstancias sospechosas. Lawrence Anthony era una de las pocas personas en las que Julian confiaba de verdad. Habían servido juntos en Afganistán, y Lawrence había ido a la Facultad de Derecho tras su baja. Ahora, dirigía un bufete de abogados boutique especializado en protección de activos y planificación patrimonial. Julian se reunió con él en una cafetería en Bellevue, lejos de miradas indiscretas. Necesito que hagas algo sin hacer preguntas, le dijo Julian, deslizando el sobre por la mesa. Si muero en los próximos 6 meses, abres esto. Sabrás qué hacer. El rostro curtido de Lawrence, con cicatrices de una explosión de un IED que había matado a 2 hombres de su unidad, estudió a Julian cuidadosamente. Estás en problemas. Lo estoy manejando, Jules. Si alguien te está amenazando. Lo estoy manejando, repitió Julian. Confía en mí. Lawrence tomó el sobre. Eres una de las 3 personas que salieron de ese valle conmigo en Kandahar. Te cubro las espaldas, sea lo que sea esto. Julian también contactó a un antiguo contacto del ejército, Maurice Sanders, que ahora dirigía investigaciones privadas en Seattle. Maurice era un ex analista de inteligencia con un don para la vigilancia y el análisis forense digital. Necesito vigilar a 2 personas, le dijo Julian, proporcionándole fotos de Amber y Clyde. Vigilancia completa. ¿A dónde van? ¿Con quién se encuentran? ¿Qué hacen? Quiero saberlo todo. Maurice no hizo preguntas. Eso era lo bueno de la hermandad forjada en combate. Algunas lealtades trascendían las preocupaciones civiles como la privacidad y la legalidad. En una semana, Maurice informó con noticias inquietantes. Tu esposa se reunió con un tipo llamado Ronnie Wyatt 3 veces, dijo Maurice, mostrando a Julian fotos de vigilancia. Wyatt tiene contactos. La banda del este de Seattle, un jugador de nivel medio. Drogas, armas, el favor violento ocasional por el precio adecuado. Tu esposa le dio un sobre en un aparcamiento. No pude acercarme lo suficiente para ver el contenido, pero por el grosor, era efectivo o documentos. Julian estudió las fotos. Amber entregando un sobre a un hombre que parecía el típico matón que Julian había encontrado 1000 veces. Cabeza rapada, tatuajes en el cuello, ojos muertos. ¿Cuál es la especialidad de Wyatt?, preguntó Julian. Es músculo. Intimidación, asalto, el ocasional asesinato por encargo. Nada sofisticado. El típico instrumento contundente. Así que estaban escalando. No contentos con veneno o accidentes, habían contratado ayuda. Julian agradeció a Maurice y le pagó en efectivo. Luego comenzó a planificar la siguiente fase. En el trabajo, Julian empezó a hacer cambios sutiles. Ascendió a Penny Dalton, una de sus analistas de seguridad senior, a vicepresidenta de operaciones.
Penny era brillante, de unos 35 años, con el pelo negro normalmente recogido en un moño severo y ojos que no se perdían nada. Llevaba 4 años en Quick Solutions y había demostrado repetidamente su competencia. Te estoy preparando para que te hagas cargo de más tareas del día a día, le dijo Julian en su despacho. Quiero dar un paso atrás. Centrarme en el lado estratégico. Penny parecía escéptica. Tú no eres de los que dan un paso atrás, Julian. Las cosas cambian. Me estoy haciendo mayor. Pensando en lo que viene después. Tienes 38 años. Julian sonrió. Sígueme la corriente. Lo que no le dijo a Penny era que estaba creando un plan de sucesión. Si las cosas salían mal, Quick Solutions necesitaba sobrevivir, y él necesitaba a alguien competente en su puesto que pudiera testificar sobre su estado mental si las cosas llegaban a juicio. En casa, Julian comenzó a comportarse de manera diferente, sutil pero deliberadamente. Empezó a beber más, solo un vaso o 2 de whisky después de cenar, lo suficiente para que Amber se diera cuenta. Se volvió olvidadizo, perdiendo sus llaves, su teléfono. Se quejaba de dolores de cabeza, de sentirse agotado. Quizás deberías ver a un médico, sugirió Amber una noche, su voz goteando falsa preocupación. Estoy bien, dijo Julian. Solo estrés. Vio cómo se le iluminaban los ojos. Ella pensaba que se estaba debilitando, volviéndose vulnerable. ¿Bien? Julian también empezó a llevar una pequeña grabadora digital en el bolsillo en todo momento. Cuando Clyde vino a cenar un viernes por la noche, Julian diseñó una conversación. Sabes, estaba pensando, dijo Julian, sirviendo whisky para los tres. La vida es corta. Quiero asegurarme de que ambos estéis cuidados si me pasa algo. La mano de Amber se apretó en su vaso. Julian, no hables así. No, en serio. Clyde, eres mi hermano. He actualizado mi testamento. Si muero, te llevas 1/3 de todo. El negocio, la casa, todo. Clyde parecía físicamente enfermo. Tío, eso es. No tienes por qué. Quiero hacerlo. Julian levantó su vaso. Por la familia, la gente que nunca te traicionaría. La ironía flotaba en el aire como gas venenoso. Amber y Clyde intercambiaron una mirada que Julian captó, un momento de culpa o quizás de recálculo de sus planes. Después de que se fueran esa noche, Julian revisó la grabación. Lo había capturado todo, las miradas, la energía nerviosa, las protestas tartamudeadas de Clyde. Todo era evidencia de conciencia de culpabilidad, como lo llamaría Lawrence. 2 días después, Maurice llamó con noticias urgentes. Wayace acaba de comprar una CZ-75 de un traficante al que tengo vigilado. 9 milímetros, con silenciador. Eso es un kit de sicario, Julian. Lo que sea que estén planeando, va a suceder pronto. Julian sintió que su pulso se aceleraba, no por miedo, sino por anticipación. La espera casi había terminado. Necesito que hagas algo por mí, le dijo Julian a Maurice. Necesito vigilancia completa el 18 de octubre. Mi casa, múltiples ángulos, audio y vídeo. Cámaras ocultas, cobertura total. Puedes hacerlo. ¿Qué pasa el 18 de octubre? Voy a darles una oportunidad. Y necesito que cada segundo quede documentado. Maurice guardó silencio por un momento. Jules, si estás preparando lo que creo que estás preparando, podrías ir a la policía ahora mismo con lo que tenemos. Nada de policía. Aún no. Necesito que se comprometan. Necesito que muestren sus verdaderos colores en cinta. Esto es peligroso. He caminado por campos de minas en la provincia del Man. Puedo manejar a mi esposa y a mi hermano. Faltaban 3 semanas para el 18 de octubre. Julian eligió esa fecha cuidadosamente. Era el 35 cumpleaños de Amber. Planeó una fiesta sorpresa. O más bien, le dijo a Amber que estaba planeando una. En realidad, lo canceló todo. Pero Amber y Clyde no lo sabían. Pensarían que la casa estaría llena de gente, la coartada perfecta para Julian si las cosas salían mal y la oportunidad perfecta para que ellos actuaran si pensaban que tenían una oportunidad.
Julian pasó esas 3 semanas preparándose. Se detuvo en una tienda de suministros médicos y compró bolsas de sangre falsa, del tipo que se usa en las películas. Investigó exactamente en qué parte del cuerpo humano se puede apuñalar a alguien sin alcanzar órganos vitales. Practicó cómo caer, practicó para que pareciera real. También visitó el campo de tiro a diario, algo que no había hecho en meses. Pasara lo que pasara, necesitaba estar en forma. La noche antes del 18 de octubre, Julian yacía junto a Amber en la cama, observándola dormir. Había estado particularmente cariñosa últimamente, probablemente para aplacar su propia culpa. Julian no sentía más que un cálculo frío. Esta mujer le había susurrado, «Te quiero 1000 veces», y cada una de ellas había sido una mentira. Pensó en sus padres, muertos hacía ya 30 años. Les enseñaron a él y a Clyde a cuidarse mutuamente. Los hermanos son para siempre, solía decir su madre. ¿Qué pensaría ella de Clyde ahora? Julian reprimió la emoción. La emoción te volvía descuidado. La emoción hacía que te mataran. Mañana, su esposa y su hermano intentarían asesinarlo. Y Julian Quick iba a dejarlos. Casi. Capítulo 3, la traición 18 de octubre. Amanecer, frío y gris. El típico clima otoñal de Seattle. Julian se despertó a las 5 de la madrugada, su reloj biológico interno todavía ajustado a la hora militar. Amber ya estaba despierta, sentada al borde de la cama, su teléfono brillando en la oscuridad previa al amanecer. «Feliz cumpleaños», dijo Julian suavemente. Ella dio un respingo, volviéndose hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Gracias, cariño. No puedo creer que me vayas a dar una fiesta sorpresa esta noche». Julian no le había hablado de la fiesta, lo que significaba que Clyde lo había hecho. Se estaban comunicando fuera de los canales que él estaba monitoreando. Teléfonos desechables, probablemente. «¿Quién te lo dijo?», preguntó Julian, interpretando su papel. A Clyde se le escapó ayer. Se sintió fatal por arruinar la sorpresa. «No pasa nada. Seguirá siendo especial». Julian la acercó, y ella se dejó, con el cuerpo rígido. «Te quiero, Amber». «Yo también te quiero». El detector de mentiras en su cabeza gritó. Todo era una mentira. Julian siguió su rutina matutina, ducha, café, revisar su teléfono, que estaba respaldado en un dispositivo secundario escondido en su caja fuerte. Maurice había terminado de instalar las cámaras ocultas ayer mientras Amber estaba fuera. La casa era ahora una fortaleza de vigilancia. En el trabajo, Julian se aseguró de ser visible. Tuvo 3 reuniones, bromeó con su personal, aprobó contratos con proveedores. Penny Dalton lo interceptó en el pasillo alrededor de las 2 de la tarde, pareces. «No sé, raro». «Estoy bien», dijo Julian. «Solo pensando en hacerme mayor». «Los cumpleaños te hacen eso». «No es tu cumpleaños, es el de Amber». «Es lo mismo». Penny lo estudió con esos ojos analíticos. «Si alguna vez necesitas hablar de algo». «Te lo agradezco, pero estoy bien». A las 4 de la tarde, Julian salió temprano del trabajo, diciéndole a todo el mundo que necesitaba terminar de preparar la fiesta de Amber. Condujo a casa, su mente repasando contingencias. Maurice estaba en una furgoneta de vigilancia a 2 manzanas. Lawrence tenía instrucciones de llamar al teléfono de Julian a las 8 de la tarde en punto, y si Julian no respondía, llamar a la policía. La casa estaba vacía cuando Julian llegó. Amber había enviado un mensaje diciendo que se iba a hacer las uñas con unas amigas, su coartada. Se suponía que Clyde estaba en las instalaciones de un cliente, pero su camioneta no estaba en el aparcamiento del trabajo. Maurice lo había confirmado. Julian fue a su garaje, su santuario lleno de 6 motocicletas antiguas valoradas en un total de $300,000. Había pasado años restaurándolas. Aquí era donde venía a pensar, a trabajar con las manos, a encontrar la paz. Aquí era donde habían elegido matarlo. Julian abrió un panel oculto en su banco de trabajo y sacó los suministros que había escondido, bolsas de sangre falsa, bolsas cuidadosamente perforadas que se romperían bajo presión. Había diseñado una especie de chaleco, oculto bajo su camisa de franela, con las bolsas de sangre posicionadas sobre áreas no vitales.
Al ser golpeadas, estallarían, creando un patrón de salpicadura realista. También había colocado armas por todo el garaje, una pistola en una funda magnética debajo del banco, un cuchillo detrás de una caja de herramientas. Tenía planeadas múltiples rutas de escape. Julian oyó abrirse la puerta del garaje, la manual, no la eléctrica. Su pulso se disparó. Comienza la función. Clyde entró, y el hermano de Julian parecía un fantasma. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. «Hola, tío», dijo Julian, manteniendo la voz casual. «Pensé que tenías una instalación con un cliente. Terminó antes. Yo, vine a coger algo de equipo para mañana». Julian asintió, dándole la espalda a Clyde. Un riesgo calculado. Oyó los pasos de su hermano acercándose. Todos los sentidos de Julian estaban agudizados. Podía oler el sudor de Clyde, oír su respiración entrecortada. «Julian», dijo Clyde, con la voz quebrada. «Lo siento». Julian se giró justo cuando Clyde sacaba un cuchillo de su chaqueta. Pero en lugar de un ataque rápido, Clyde vaciló. Su mano temblaba violentamente. «No puedo hacer esto», susurró Clyde. «No puedo». La puerta del garaje se abrió de golpe. Ronnie Wallace entró a grandes zancadas, el músculo contratado que Maurice había identificado. Y detrás de él, con una expresión fría que Julian nunca había visto, estaba Amber. «Maldita sea», Clyde, espetó Amber. «Dame el cuchillo». Todo sucedió en segundos. Amber le arrebató el cuchillo de la mano a Clyde. Wallace se movió para bloquear la salida, y Amber se abalanzó sobre Julian con una ferocidad impactante. Julian la dejó venir. Se había entrenado para esto. Cuando la hoja golpeó, activó las bolsas de sangre, sintiendo el líquido tibio salpicar. Jadeó, haciendo el sonido de un hombre siendo apuñalado. Amber atacó de nuevo, y luego otra vez. Julian contó 12 puñaladas en total, justo como había escuchado en esas conversaciones de planificación semanas atrás. Cada golpe impactó en el chaleco blindado. Las placas de Kevlar que había cosido detuvieron la penetración de la hoja. Pero la sangre fluía libremente, acumulándose en el suelo de hormigón. Julian se derrumbó, controlando su caída, haciéndolo parecer convincente. Yacía inmóvil, respirando superficialmente, con los ojos entrecerrados pero aún capaz de ver. Amber estaba de pie sobre él, respirando con dificultad, el cuchillo goteando rojo. Clyde estaba contra la pared, vomitando en un cubo de basura. Wallace simplemente parecía aburrido. «¿Está muerto?», preguntó Amber. Wallace se acercó, comprobando el pulso de manera superficial. Julian había ralentizado su ritmo cardíaco mediante técnicas de respiración aprendidas en Afganistán. El matón asintió. «Está acabado». «Bien». Amber soltó el cuchillo. Llevaba guantes, notó Julian. Había pensado en eso. «Clyde, recomponte». «Ronnie, ya sabes qué hacer». Wallace asintió. «Saquearé la casa. Haré que parezca un robo. Dejaré algunas etiquetas de bandas. Haré que parezca cosa de la banda del East Side». Amber se giró hacia Clyde, que todavía tenía arcadas. «¿Lo remataste, Clyde?», su voz hueca. 12 veces. «Está acabado». La voz de Amber era puro hielo. «Perfecto. Ya firmé los papeles del seguro de vida. $8 millones. Wallace, ¿cuándo recibo mi parte?» «Después de que se cierre la investigación. La policía lo dictaminará como un robo que salió mal. Venderé esta casa la semana que viene, sacaré el dinero, y lo repartiremos todo. 2 millones para ti, el resto para Clyde y para mí». «No es suficiente», dijo Wallace. «Quiero 3. «Bien». «Como sea. Salgamos de aquí». Se dirigían a la puerta cuando Clyde se detuvo. «¿Amber y Julian?» «No podemos simplemente dejarlo. Está muerto, Clyde. Muerto por nuestra culpa. Porque no podías pagar tus deudas de juego y viniste llorando a mí. Así que eso era».
La mente de Julian se aferró a esta revelación incluso mientras yacía en su propia sangre falsa. Las deudas de Clyde. Amber las había usado para manipular a su hermano. Yo no quería esto, dijo Clyde débilmente. Querías el dinero. Querías salir de la sombra de Julian. No te atrevas a fingir que eres inocente. Se fueron. La puerta del garaje se cerró. Julian oyó los pasos de Wallace en la casa de arriba, el sonido de cosas rompiéndose. Julian esperó 5 minutos, luego 10. Luego se incorporó lentamente, activando el botón de pánico que había instalado y que alertaría a Maurice. Sangre. Sangre falsa lo cubría. El chaleco había funcionado a la perfección. Ni un rasguño. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Maurice. Paquete entregado. Ejecutar fase 2. Entonces Julian Quick se levantó, se quitó la camisa y el chaleco ensangrentados, y caminó hacia una ducha. Tenía trabajo que hacer. Para cuando salió 20 minutos después, limpio y vestido con ropa fresca, Maurice había llegado con su equipo. Revisaron las imágenes juntos. Cada palabra, cada acción, el cálculo frío de Amber, la profesionalidad mercenaria de Wallace, las débiles protestas de Clyde. Todo capturado en resolución 4K desde 6 ángulos diferentes. Esto es suficiente para la policía, dijo Maurice. Intento de asesinato, conspiración, incitación al asesinato a sueldo. Irán todos a la cárcel de por vida. No, dijo Julian en voz baja. Aún no. Jules, ¿qué estás planeando? Julian miró las pantallas, que mostraban a su esposa en casa, probablemente ya llamando a sus amigas para establecer su coartada. Clyde estaba en un bar, bebiendo en exceso. Wallace había desaparecido en los bajos fondos de la ciudad. Me querían muerto. Querían mi dinero, mi vida, todo lo que construí. Así que voy a darles exactamente lo que planearon, pero no de la manera que esperaban. Es decir que Julian Quick está muerto, y el hombre que intentaron matar está a punto de convertirse en su peor pesadilla. Capítulo 4. La resurrección. La policía de Seattle llegó a la casa de Julian Quick a las 9:47 de la noche respondiendo a una llamada anónima al 911 que informaba de disparos y gritos. Encontraron la puerta principal entreabierta, la casa saqueada y enormes cantidades de sangre en el garaje. Ningún cuerpo. Amber Quick llegó a casa a las 10:15 de la noche. Sus registros telefónicos mostrarían más tarde que había estado cenando con 3 amigas en un restaurante en Belton. Una coartada perfecta. Sus gritos al ver la sangre se oyeron desde la calle. Los vecinos informaron que parecían genuinos. Clyde Quick fue encontrado en el Barn Garbage en Fremont por la policía a las 11:30 de la noche. Estaba incoherentemente borracho. Cuando le informaron del aparente asesinato de su hermano, se derrumbó. La investigación que siguió fue de manual. La detective Penny Dalton, sin parentesco con la empleada de Julian, a pesar de compartir nombre, dirigió el caso. Era una veterana de 15 años en la unidad de homicidios de la policía de Seattle, conocida por su enfoque metódico. Lo que la detective Dalton encontró fue un desastre. Señales de entrada forzada. Salpicaduras de sangre consistentes con múltiples heridas de arma blanca. Las grabaciones de seguridad misteriosamente corruptas durante el lapso exacto en que ocurrió el crimen. Inusual, pero no inaudito en robos dirigidos a expertos en seguridad. Registros financieros que mostraban que Julian Quick había actualizado recientemente su póliza de seguro de vida por $8 millones con su esposa, Amber, como beneficiaria principal. Sin un cuerpo, sin embargo, no podían determinar que fuera un homicidio. Julian Quick fue catalogado como desaparecido, presuntamente muerto. Lo que la detective Dalton no sabía era que Julian Quick estaba observando el desarrollo de su investigación desde una casa de seguridad en Bayard, un barrio en el noroeste de Seattle. La casa de seguridad pertenecía a Maurice Sanders y estaba registrada a nombre de una empresa fantasma. Julian había estado planeando este escondite durante semanas. La policía está investigando a Amber a fondo, informó Maurice 3 días después del asesinato, pero sin un cuerpo o un arma y con su coartada, no tienen nada. Interrogaron a Wallace por su conexión con ella. Alguien vio la reunión, pero él también tiene una coartada. Estaba en un club de lucha en Tacoma. Docenas de testigos. Julian asintió,
estudiando los informes policiales que Maurice había obtenido a través de sus contactos. Todo iba según lo planeado. ¿Y Clyde? Está hecho un desastre. No ha ido a trabajar. Se queda en su apartamento, bebe, llora. Si está actuando, es muy bueno en ello. Julian sintió un destello de algo. No exactamente piedad, sino un fantasma de la hermandad que una vez compartieron. Lo reprimió. Clyde había tomado su decisión. Fase 2, dijo Julian. Necesito mover dinero. Durante la semana siguiente, Julian Quick, o más bien, el fantasma de Julian Quick, comenzó a desmantelar sistemáticamente su antigua vida y a construir una nueva. Usando credenciales y cuentas que había establecido antes del asesinato, comenzó a mover activos. Quick Solutions fue puesto en un fideicomiso controlado por Penny Dalton, su empleada. Ella había recibido un correo electrónico encriptado, supuestamente de los abogados de Julian, explicando que en caso de su muerte o desaparición, ella debía tomar el control operativo. El correo electrónico contenía códigos e información que solo Julian podría haber conocido. Sus cuentas personales eran más complicadas. Los bancos congelaban los activos de las personas desaparecidas. Pero Julian se había preparado para esto. Había establecido cuentas en el extranjero meses atrás, moviendo dinero lentamente en pequeños incrementos que no levantarían sospechas. Para cuando murió, tenía 4 millones en criptomonedas no rastreables y cuentas en el extranjero. La casa, los coches, los activos físicos, esos irían a parar a Amber eventualmente, una vez que Julian fuera declarado legalmente muerto. Pero ese proceso tardaba 7 años en el estado de Washington. Julian no planeaba esperar tanto. Instaló vigilancia sobre sus 3 aspirantes a asesinos. El equipo de Maurice, 2 exoperadores militares que no hacían preguntas, rotaban turnos, documentando cada movimiento. Lo que encontraron fue revelador. Amber Quick interpretaba a la viuda afligida a la perfección. Vestía de negro, lloraba en los momentos apropiados y cooperaba plenamente con la policía. Pero cuando pensaba que estaba sola, su comportamiento cambiaba. Se reunía con abogados para acelerar la declaración de muerte de Julian. Navegaba por sitios web de bienes raíces, buscando propiedades en España y México, países sin extradición, tal como Julian la había oído planear. Clyde, por el contrario, se estaba desmoronando de verdad. Dejó de ir al trabajo y finalmente fue despedido. Bebía en exceso, y la vigilancia de Maurice lo captó varias veces de pie en el puente Aurora por la noche, mirando el agua como si estuviera contemplando saltar. Ronnie Wallace era el más interesante. Seguía con sus negocios criminales como de costumbre, pero la investigación a fondo de Maurice sobre sus antecedentes reveló algo valioso. Wallace tenía una hija, Melody Carver, de una relación anterior. 12 años, vivía con su madre en Tecoume. Wallace enviaba la manutención infantil cada mes, con la regularidad de un reloj, y la visitaba cada 2 fines de semana a pesar de su distanciamiento con la madre. Incluso los monstruos tenían puntos de presión. 2 semanas después de su muerte, Julian hizo su primer movimiento. Creó una cuenta de correo electrónico no rastreable y le envió a Amber un mensaje: sé lo que hiciste. Te estoy observando. No lo firmó, no dio detalles. Solo lo suficiente para plantar una semilla de paranoia. La reacción de Amber, captada por la vigilancia, fue inmediata. Llamó a Clyde, aterrorizada. Se encontraron en un aparcamiento, el mismo donde ella le había entregado dinero a Wallace semanas antes. El equipo de Maurice había colocado dispositivos de audio en el coche de Clyde. La grabación era oro. ¿Quién coño ha enviado esto? La voz de Amber era estridente, quebrada. No lo sé. Quizás son los policías tratando de engañarte. Los policías no saben nada. A menos que les hayas dicho algo. No he dicho nada. Lo juro. ¿Y Ronnie? Se ha ido de la lengua. Wallace no habla con nadie. Por eso lo contrataste. Un silencio. Luego Amber, quizás es solo un troll cualquiera. La gente hace eso a las víctimas de crímenes. Pero su voz delataba su duda. Julian envió un segundo mensaje 3 días después. Julian sufrió. ¿Pensaste en eso mientras lo veías desangrarse? Este rompió algo en Amber.
La vigilancia la captó destrozando su teléfono contra la pared de su dormitorio, gritando a la casa vacía. Compró un teléfono nuevo al día siguiente. Para Clyde, el enfoque de Julian fue diferente. Clyde ya se estaba ahogando en la culpa. Julian necesitaba empujarlo al límite. Esperó hasta las 2 de la madrugada. De un lluvioso jueves por la noche. Clyde estaba inconsciente de borracho en su apartamento en Capitol Hill. Julian, disfrazado con una sudadera con capucha, mascarilla y guantes, entró sigilosamente. Su entrenamiento de ranger lo hizo fácil. Se quedó de pie sobre su hermano dormido por un largo momento. Clyde tenía un aspecto terrible, demacrado, sin afeitar, con ojeras oscuras. Murmuraba en sueños. Lo siento. Lo siento. Julian colocó un solo objeto en la mesita de noche de Clyde, el cuchillo que Amber había usado, el que pensaban que estaba cubierto con la sangre de Julian. Julian lo había recuperado antes de abandonar el garaje. Limpió la sangre falsa y dejó solo una cosa, un mensaje grabado en el mango. Hermano. Luego se fue tan sigilosamente como había llegado. Clyde encontró el cuchillo a la mañana siguiente. Sus gritos despertaron a los vecinos. Cuando la policía llegó, lo encontraron catatónico, aferrado al cuchillo, meciéndose de un lado a otro. Está vivo, repetía Clyde. Está vivo. Está vivo. La policía lo llevó al centro médico Arborview para una evaluación psiquiátrica. Se quedaron con el cuchillo como prueba, pero los forenses no encontrarían nada útil. Julian se había asegurado de ello. Mientras Clyde estaba hospitalizado, Julian hizo su tercer movimiento. Le envió a Ronnie Wallace un paquete. Dentro había una sola fotografía, Melody Carver, la hija de Wallace, caminando a casa desde la escuela. En el reverso de la foto, Julian había escrito, las personas que amas pueden desaparecer. Pregúntale a Amber Quick sobre Julian. La reacción de Wallace fue volcánica. La vigilancia de Maurice lo captó irrumpiendo en casa de Amber a medianoche, golpeando la puerta. ¿Quién coño sabe de Melody?, rugió Wallace cuando Amber le abrió. No sé de qué hablas. Alguien me ha enviado una foto de mi hija. Si le pasa algo. Espera, ¿qué? ¿Quién la envió? Dímelo tú. ¿Es algún tipo de juego? ¿Intentas dejarme sin mi parte? Ronnie, te juro que no sé nada de esto. Su discusión degeneró en amenazas y acusaciones. El equipo de Maurice lo captó todo. Cuando Wallace se fue, parecía conmocionado, la primera vez que Julian veía al hombre mostrar miedo real. Bien. Ahora todos estaban asustados. Ahora se estaban volviendo unos contra otros. Pero Julian no había terminado. Ni de lejos. Capítulo 5. La trampa se cierra 3 semanas después de la muerte de Julian Quick. Los 3 conspiradores se estaban desmoronando de diferentes maneras, cada uno respondiendo a la presión según su naturaleza. Amber había contratado seguridad privada, un equipo de 2 hombres de una empresa que no era Quick Solutions. La seguían a todas partes, revisaban su casa diariamente en busca de intrusos y monitoreaban sus teléfonos. Había dejado de dormir en su dormitorio, y en su lugar se quedaba en el sofá del salón con todas las luces encendidas. El equipo de vigilancia que Maurice había instalado la captó hablando sola, tejiendo teorías paranoicas sobre quién la estaba atormentando. La policía también se dio cuenta de su comportamiento. La detective Dalton la citó para un segundo interrogatorio. Señora Quick, dijo Dalton, con voz profesionalmente comprensiva. Hemos notado que ha contratado seguridad. ¿Le preocupa algo? ¿No debería? Mi marido fue asesinado. Presuntamente. No hemos encontrado un cuerpo. Había sangre por todas partes. Sangre, sí. Pero sin restos, no podemos confirmar la muerte. Es posible que su marido esté vivo en algún lugar. Julian vio esta entrevista a través de una transmisión de vídeo que Maurice había interceptado del sistema de seguridad de la comisaría. Vio cómo el rostro de Amber se ponía blanco ante la sugerencia de que Julian podría estar vivo. Eso es imposible. ¿Viste la sangre? Nadie sobrevive a eso. La gente ha sobrevivido a cosas peores. Y es interesante, hemos estado investigando los antecedentes de su marido.
Militar, fuerzas especiales, amplio entrenamiento de supervivencia. Si alguien pudiera fingir su muerte y desaparecer, sería alguien como Julian Quick. Las manos de Amber temblaban. ¿Me está acusando de algo, detective? Solo estoy exponiendo hechos, señora. También nos interesa su relación con un hombre llamado Ronnie Wyatt. Se reunió con él varias veces antes de la desaparición de su marido. No conozco a nadie llamado Ronnie Wyatt. Tenemos grabaciones de vigilancia de usted entregándole un sobre en un aparcamiento. Esa no era yo. Debe estar equivocada. La detective Dalton deslizó una foto sobre la mesa. Clara como el día, Amber entregando el sobre a Wyatt. Esa no soy yo, insistió Amber. La entrevista no llegó a ninguna parte legalmente. Amber contrató a un abogado de inmediato, pero logró el objetivo de Julian. Amber sabía que la policía la estaba cercando. Las paredes se estaban cerrando. Clyde fue dado de alta del psiquiátrico después de 72 horas con una receta de ansiolíticos y una recomendación de terapia. No surtió la receta. En su lugar, fue a una tienda de armas e intentó comprar una pistola para autoprotección, le dijo al dependiente. La verificación de antecedentes lo marcó debido a su reciente internamiento psiquiátrico. No hubo pistola. El equipo de Maurice observó a Clyde regresar a su apartamento con las manos vacías y los hombros caídos. Esa noche, Clyde llamó a Amber. Tenemos que confesar, dijo Clyde, con voz muerta. Tenemos que contárselo todo. ¿Estás loco? Iremos a la cárcel de por vida. Julian está vivo. Lo sé. Nos está jodiendo, Amber. Y va a seguir jodiéndonos hasta que nos quebremos o hasta que nos mate. Julian está muerto. Estás teniendo un colapso mental. El cuchillo, Amber. Apareció en mi apartamento. ¿Cómo llegó allí si Julian está muerto? Alguien te está manipulando. Quizás la policía. Tenía, hermano, grabado. Nadie más haría eso. Clyde, escúchame. La voz de Amber se volvió tranquilizadora, manipuladora. Estás enfermo. Estás viendo cosas. Déjame ayudarte. Tú me obligaste a hacer esto, gritó Clyde. Dijiste que solo haríamos que pareciera un accidente. Dijiste que nadie saldría herido. Y luego lo apuñalaste tú misma. 12 veces. Baja la voz. He terminado. Mañana iré a la policía. Les contaré todo. Quizás si coopero, sean indulgentes conmigo. Clyde, si haces eso, caemos los dos. ¿Es eso lo que quieres? Ya no me importa. No puedo dormir. No puedo comer. Cada vez que cierro los ojos, veo la cara de Julian. Lo mataste y me obligaste a mirar. He terminado de protegerte. Clyde colgó. Julian, escuchando esta conversación desde su casa de seguridad, sintió una sombría satisfacción. Su hermano todavía tenía una conciencia enterrada bajo la debilidad y la codicia. Eso contaba para algo, pero también creaba un problema. Si Clyde iba a la policía, arrestarían a Amber y Wyatt, y el plan mayor de Julian se vería interrumpido. Necesitaba que sufrieran más tiempo, que se volvieran completamente unos contra otros. Era hora de otro movimiento. Esa noche, Julian le envió a Clyde un correo electrónico encriptado: no vayas a la policía. Reúnete conmigo en Green Lake Park, en el Banco del Este, mañana a medianoche. Ven solo. Clyde diría. Julian conocía a su hermano. La culpa, la necesidad de redención, la esperanza desesperada de que Julian estuviera vivo de alguna manera, todo eso anularía cualquier sentido común. Mientras tanto, Julian preparó su acercamiento a Wyatt. El músculo contratado era el factor impredecible. A diferencia de Amber y Clyde, Wyatt no tenía ninguna conexión emocional con Julian. Le habían pagado para hacer un trabajo. Hacerlo sufrir requería una estrategia diferente. Julian le envió a Wyatt otro paquete, esta vez conteniendo una memoria USB. En ella había una compilación de vídeos, Wyatt reuniéndose con Amber, la conversación sobre matar a Julian, la propia voz de Wyatt capturada en audio discutiendo cómo lo haría parecer un golpe de una banda. El mensaje con el vídeo era simple:
esto va a la policía en 48 horas a menos que hagas exactamente lo que digo. La respuesta de Wallace fue predecible. Llamó a Amber de inmediato. Tenemos un puto problema serio, gruñó Wallace. Alguien nos grabó. Todo. La planificación, el trabajo, todo. Eso es imposible. ¿Cómo podría? No me importa cómo. El punto es que alguien tiene pruebas que podrían meternos en la cárcel para siempre. ¿Qué quieren? No lo sé todavía. Dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Es Julian, dijo Amber, con la voz quebrada. Lo sé. No está muerto. Él está haciendo esto. Señora, yo mismo vi el cuerpo. Su marido se desangró en el suelo de ese garaje. ¿Le tomaste el pulso? ¿Te aseguraste? Wallace hizo una pausa. Lo comprobé. Estaba muerto. Pero su voz delataba incertidumbre. Julian, escuchando esta llamada, sonrió. Incluso Wallace estaba empezando a dudar. La noche siguiente, Julian fue a Green Lake Park. Era un lugar popular durante el día, pero a medianoche, los senderos para correr estaban vacíos. Llegó temprano, inspeccionando la zona, asegurándose de que Clyde no hubiera traído a la policía. Clyde apareció solo a las 12:05 de la noche, temblando tanto que apenas podía caminar. Se sentó en el banco designado, mirando a su alrededor frenéticamente. Julian emergió de las sombras, vestido con ropa oscura y una gorra de béisbol calada. En la penumbra, sus rasgos estaban ocultos, pero Clyde lo reconocería en cualquier parte. Jules, la voz de Clyde se quebró. ¿Eres tú? Oh, Dios, estás vivo. ¿Estás realmente vivo? Pensaste que sería tan fácil de matar. La voz de Julian era fría, irreconocible como la del cálido hermano que Clyde había conocido. Clyde se echó a llorar. Lo siento. Lo siento muchísimo. No quería hacerlo. Amber, ella. Ella dijo que nunca te enterarías. Que solo tomaríamos algo de dinero y nunca lo descubrirías. Luego se convirtió en este plan, y yo quería echarme atrás, pero ella dijo que si no ayudaba, te diría que había robado de la empresa y me odiaría así. Vale. La orden de Julian cortó el balbuceo de Clyde. Tuviste 100 oportunidades para decirme la verdad. 100 oportunidades para ser un hermano en lugar de un traidor. La elegiste a ella por encima de mí. Lo sé. Lo sé. Y me odio por ello. Por favor, ¿podemos ir a la policía? ¿Podemos arreglar esto? Arreglarlo, Julian rió amargamente. Viste cómo Amber me apuñalaba 12 veces. Eso no se puede arreglar. Entonces, ¿qué quieres? ¿Por qué me pediste que viniera aquí? Julian se acercó. Quiero que entiendas lo que has perdido. Sobrevivimos juntos a la muerte de nuestros padres. Nos apoyamos mutuamente cuando el mundo intentaba destrozarnos. Eras mi hermano, Clyde, la única familia que tenía. Y me vendiste por dinero y por una mujer que te estaba usando. Clyde sollozaba abiertamente ahora. Lo sé. Sé lo que he perdido. Pienso en ello cada segundo. Bien. Porque vas a seguir pensando en ello. No vas a ir a la policía. No vas a confesar. Vas a vivir con lo que hiciste. Jules, por favor. Si vas a la policía, desapareceré, y nunca encontrarán pruebas suficientes para condenar a Amber. Ella recibirá el dinero del seguro y también desaparecerá. ¿Es eso lo que quieres? Que ella gane, después de todo. Clyde negó con la cabeza, mudo. Entonces, esto es lo que vas a hacer. Vas a mantenerte cerca de Amber. Vas a llevar esto. Julian lanzó un pequeño dispositivo, un micrófono disfrazado de botón de camisa. Vas a grabar cada conversación, cada plan, cada palabra. Y cuando tenga pruebas suficientes para enterraros a ambos y a Wallace, entonces iremos a la policía. Pero en mis términos. ¿Entendido? ¿Quieres que delate a Amber? Quiero que me ayudes a destruirla. Es la única forma de que consigas la redención. Es la única forma de que seas algo más que un hombre que asesinó a su hermano.
Clyde recogió el dispositivo con manos temblorosas. «Si hago esto, ¿me perdonarás alguna vez?» Julian guardó silencio por un largo momento. «No. Pero quizás puedas perdonarte a ti mismo». Se dio la vuelta para irse. «Jules», gritó Clyde. «Por si sirve de algo, me alegro de que estés vivo. Me alegro de no haberte matado de verdad». Julian no respondió. Se fundió de nuevo en las sombras, dejando a su hermano solo en el banco, aferrando el dispositivo de grabación como un salvavidas. Capítulo 6. Las grietas de la presión. Las 2 semanas siguientes vieron cómo el plan de Julian se aceleraba. Con Clyde llevando un micrófono, Julian capturó docenas de conversaciones incriminatorias, Amber hablando de fingir dolor para la policía, Wallace discutiendo cómo cobrar su pago sin dejar rastro de papel, planes para liquidar los activos de Julian tan pronto como llegara la declaración de muerte. Pero Julian quería más que solo pruebas. Quería que sufrieran. Quería que se volvieran unos contra otros tan completamente que su propia traición los destruiría antes de que la ley interviniera. Comenzó atacando la reputación de Amber. Usando sus habilidades tecnológicas y los contactos de Maurice, Julian creó una serie de publicaciones anónimas en redes sociales que vinculaban a Amber con Wallace, con fotos de vigilancia de sus reuniones incluidas. Las publicaciones no llegaban a acusarla de asesinato, eso revelaría su juego, pero creaban insinuaciones, especulaciones. «Viuda afligida o viuda negra», preguntaba una publicación, mostrando a Amber reuniéndose con Wallace 2 días antes de la desaparición de Julian. La publicación se hizo viral en la comunidad de crímenes reales de Seattle. En cuestión de días, los medios de comunicación recogieron la historia. La detective Dalton citó a Amber para una tercera entrevista, esta vez con clara sospecha. «El Tribunal de la Opinión Pública parece pensar que usted está involucrada en la desaparición de su marido», dijo Dalton. «La gente en Internet es cruel», respondió Amber, pero su compostura se estaba resquebrajando. «Se preguntan por qué una mujer felizmente casada se reunía con un criminal conocido. ¿Puede explicar eso?» «Ya se lo dije, nunca he conocido a ese hombre». «Señora Quick, la tenemos en vídeo en múltiples ocasiones. Sus negaciones la están haciendo quedar peor». El abogado de Amber, un hombre elegantemente vestido llamado Wesley Wilkerson, intervino. «A menos que vaya a acusar a mi clienta de algo, hemos terminado aquí». Se fueron, pero el daño estaba hecho. La imagen de víctima perfecta de Amber estaba destrozada. Al mismo tiempo, Julian apuntó al sustento de Wallace. Usando información que Maurice había recopilado, Julian denunció las actividades ilegales de Wallace al FBI, de forma anónima, con pruebas detalladas. Tráfico de armas, extorsión, distribución de drogas. No el asesinato a sueldo, todavía no, pero suficiente para poner a Wallace en el punto de mira. En una semana, Wallace se encontró bajo vigilancia federal. Sus flujos de ingresos habituales se secaron a medida que los clientes se asustaban. No podía trabajar, no podía ganar dinero, y la madre de su hija comenzó a llamar, exigiendo los pagos de la manutención que él no podía hacer. Wallace contactó a Amber, exigiendo su pago por el trabajo de Julian Quick. «Dijiste que tendrías el dinero para ahora», gruñó Wallace en una llamada telefónica grabada. «La compañía de seguros está investigando. No puedo acceder a nada hasta que cierren el caso». «Pues encuentra una solución. Me estoy desangrando aquí. No tengo activos líquidos. Todo está inmovilizado. Más te vale encontrar una manera, porque si yo caigo, tú vienes conmigo. Tengo mi propio seguro. Grabaciones, pruebas. Si me jodes, me aseguraré de que la policía sepa todo». La alianza se estaba fracturando. Perfecto. El movimiento final de Julian en esta fase apuntó al último vestigio de estabilidad de Clyde. Su hermano había comenzado a ver a una terapeuta, una mujer llamada Joyce Snyder, una consejera licenciada especializada en trauma. Clyde intentaba superar su culpa sin confesar el crimen. Julian visitó a Joyce Snyder, no como él mismo, sino como el detective Williams de la policía de Seattle, con una placa falsa que Maurice había creado. «Señora Snyder», dijo Julian en su despacho, «necesito hablar con usted sobre un paciente suyo, Clyde Quick». «No puedo hablar de pacientes sin una orden judicial. Se trata de una investigación de asesinato, Julian Quick. Creemos que su hermano, Clyde, puede tener información sobre el crimen,
posiblemente implicación. Cualquier cosa que le haya contado podría ser crucial. Joyce dudó. Incluso si quisiera ayudar, la confidencialidad del paciente protege a los perpetradores de crímenes. Si Clyde le confesó que cometió un asesinato, tiene la obligación legal de informarlo. No ha confesado nada, pero ha hablado de ello. De la culpa, de la muerte de su hermano. El rostro de Joyce la delató. Había escuchado algo. Señora Snyder, la vida de personas podría estar en juego. Si Clyde sabe algo y no lo revela, más personas podrían resultar heridas. Tiene una obligación moral aquí. Julian le dejó su tarjeta, un número falso que iba a un teléfono desechable. 2 días después, Joyce llamó, su voz cargada de conflicto. Si le digo lo que Clyde dijo, se mantendrá confidencial, ¿verdad? No tendré que testificar. Solo necesito información para seguir otras pistas, le aseguró Julian. Nada oficial. Joyce se lo contó todo. La culpa de Clyde por ver morir a alguien. Su miedo de que ella me matará a mí después. Sus repetidas afirmaciones de que merezco ir a la cárcel. Era todo lo que Julian necesitaba para confirmar el estado mental de su hermano. Clyde estaba a un empujón del colapso total. Así que Julian empujó. Le envió a Clyde un paquete que contenía un solo objeto, el reloj de su padre, el que Julian llevaba la noche del ataque. Estaba cubierto de sangre seca, sangre falsa, pero Clyde no lo sabría. La nota decía, el tiempo se acaba. Planean matarte a ti después. Joder. Cuando Clyde abrió el paquete, la vigilancia de Maurice lo captó teniendo un ataque de pánico total. Llamó a Amber de inmediato. Lo sabe. Julian sabe que vas a matarme. ¿De qué hablas? Me envió su reloj, el que tenía su sangre. Sabe que planeas deshacerte de mí. Clyde, no estoy planeando nada. Estás paranoico. Te deshiciste de Julian por el dinero del seguro. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidas que no quieres compartirlo? ¿Cuánto tiempo antes de que acabe como él? Necesitas calmarte. Estás teniendo otro episodio. Aléjate de mí, gritó Clyde. Te juro por Dios que si te acercas, le contaré todo a la policía. Nos destruiré a ambos antes de dejar que me mates. Colgó. Amber llamó a Wallace de inmediato. Clyde lo está perdiendo. Va a quebrarse y nos va a hundir a todos. Entonces quizás necesitemos silenciarlo, dijo Wallace fríamente. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes lo que quiero decir? Un accidente más. Esta vez, asegúrate de que haya un cuerpo de verdad. Amber guardó silencio por un largo momento. Luego, ¿cuánto? Otro 1.000.000. Aún no lo tengo. Encuentra la manera. O me encargaré de ambos y cobraré de tu herencia yo mismo. Julian escuchó este intercambio con fría satisfacción. Iban a intentar matar a Clyde, lo que significaba que Julian tenía que proteger a su hermano mientras lo usaba como cebo. La trampa estaba casi completa. Solo unos pocos movimientos más, y Julian Quick tendría todo lo que necesitaba para destruir a las personas que intentaron destruirlo. Pero primero, necesitaba asegurarse de que Clyde no muriera realmente en el proceso. Capítulo 7. El cebo Julian Quick se sentó en su casa de seguridad, rodeado de monitores que mostraban transmisiones en vivo de sus enemigos, Amber paseando por su sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja, Clyde desmayado de borracho en su apartamento, Ronnie y Wallace contando dinero en un sucio almacén de Tecoume. Todos ellos atrapados en redes de su propia creación, con Julian como la araña que tira de los hilos. Pero ahora venía la parte peligrosa. La parte en la que Julian salía de las sombras y se ponía en riesgo. Clyde era la clave. Su hermano se había convertido en una responsabilidad que Amber y Wallace necesitaban eliminar, lo que significaba que Clyde también era el cebo para atraerlos a una confrontación final y documentada que le daría a las fuerzas del orden todo lo necesario para la acusación. Julian llamó a Penny Dalton, su ex empleada, no la detective de la policía de Seattle, aunque la similitud de nombres había causado alguna confusión divertida. Ella ahora dirigía Quick Solutions, y Julian confiaba en ella completamente. Necesito que hagas algo, dijo Julian a través de una línea encriptada, y necesito que no hagas preguntas hasta después. Jules, dijo Penny, todo el mundo cree que estás muerto.
¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Estoy vivo, como puedes oír. Pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? ¿Después de todo lo que has hecho por mí? Por supuesto. Necesito que contactes a Amber. Dile que has estado revisando mis cuentas de la empresa y has encontrado pruebas de malversación. ¿Qué tipo de pruebas? Invéntatelas. Di que Clyde estaba robando a la empresa y yo lo descubrí. Di que encontraste correos electrónicos entre Clyde y yo donde lo amenazaba con presentar cargos. Haz que suene como si Clyde tuviera un motivo para quererme muerto. Estás tendiéndole una trampa a tu propio hermano. Estoy creando pruebas que le den a Amber una razón para ir tras Clyde. Confía en mí, Penny. Te lo explicaré todo cuando esto termine. Penny aceptó, aunque Julian pudo oír el escepticismo en su voz. Al día siguiente, llamó a Amber y le contó la historia inventada. La respuesta de Amber, grabada por el equipo de Maurice, fue inmediatamente sospechosa. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Amber. Porque si Clyde mató a Julian por esto, mereces saberlo. Y pensé. Quizás querrías hacer algo al respecto. ¿Cómo qué? No lo sé. Quizás decírselo a la policía. La policía no ha encontrado nada todavía. Quizás. Quizás es mejor no remover el avispero. Pero después de que Penny colgara, Amber llamó inmediatamente a Wallace. Cambio de planes. Lo hacemos esta noche. ¿Cuál es la prisa?, preguntó Wallace. Alguien está investigando las finanzas. Si encuentran un rastro de papel que lleve a ti, estamos todos jodidos. Necesitamos limpiar esto antes de que empeore. ¿Quieres que me encargue de Clyde esta noche? Sí. Haz que parezca un suicidio. Un hermano carcomido por la culpa se suicida por haber asesinado a su hermano. La policía cerrará ambos casos. El doble de mi tarifa. Bien. Simplemente hazlo. Julian sonrió sombríamente. La trampa estaba tendida. Ahora solo necesitaba asegurarse de que Clyde sobreviviera. Llamó a Clyde desde un número bloqueado. Reúnete conmigo en el viejo almacén de Harbour Island. El que papá solía llevarnos. A las 10 de la noche esta noche. Ven solo. Y Clyde, trae las grabaciones que te di. Todas. Jules, no sé si. Clyde, van a matarte esta noche. Wallace viene a por ti. Tu única oportunidad es reunirte conmigo, entregar las pruebas y dejar que yo me encargue de esto. ¿Confías en mí? Una larga pausa, luego, sí. Confío en ti. Harbour Island era una zona industrial al sur del centro de Seattle, llena de patios de contenedores y almacenes abandonados. El edificio que Julian había elegido era uno en el que su padre había trabajado como estibador años atrás, antes del accidente que lo mató. Julian y Clyde lo habían explorado de niños, cuando sus vidas eran más simples. Ahora, sería el escenario de su confrontación final. Julian llegó a las 8 de la tarde, 2 horas antes. Registró el edificio en busca de micrófonos, confirmó que el equipo de Maurice había instalado vigilancia externa y colocó armas en lugares estratégicos. Trajo su pistola de servicio de Afganistán, una Sig Sauer P226 que le había salvado la vida más de una vez. No planeaba matar a nadie, pero estaba preparado si era necesario. Clyde apareció a las 9:45 de la noche, temprano y nervioso. Entró en el almacén, agarrando una bolsa de lona, presumiblemente conteniendo las grabaciones. Jules, su voz resonó en el cavernoso espacio. Julian salió de detrás de un contenedor de carga. Lo lograste. Clyde tenía un aspecto terrible. Había perdido 20 libras. Tenía los ojos hundidos y las manos le temblaban constantemente. Tengo todo. Cada conversación con Amber, todo sobre Wallace. Está todo aquí. Bien. Julian tomó la bolsa, comprobando el contenido. Múltiples dispositivos de grabación, todos cargados con horas de audio incriminatorio. Perfecto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clyde. Ahora esperamos. Wallace viene a por ti. Cuando lo haga, tendremos un intento de asesinato en cinta, y luego iremos a la policía con todo. Me estás usando como cebo.
Intentaste ayudar a matarme, Clyde. Esto es tu forma de ganar la redención. Clyde asintió, aceptándolo. Por si sirve de algo, he estado pensando mucho en papá últimamente. En lo decepcionado que estaría de mí. Probablemente. ¿Recuerdas lo que solía decir? Sobre cómo la familia tiene que mantenerse unida porque nadie más lo hará. ¿Lo recuerdo? Yo lo olvidé. Dejé que Amber me manipulara, que me hiciera pensar que tú eras el problema. Como si me estuvieras frenando en lugar de levantarme. Ahora lo veo. Veo lo que ella hizo. Pero fui lo suficientemente débil como para dejarla. Julian estudió a su hermano. ¿Genuinamente roto o todavía actuando? Difícil de decir. ¿Por qué lo hiciste, Clyde? De verdad. Clyde se sentó en una caja. Las deudas de juego eran reales. Le debía dinero a gente peligrosa. Amber se enteró, ni siquiera sé cómo. Y se ofreció a ayudar. Dijo que los pagaría si yo la ayudaba. Al principio, eran solo cosas pequeñas. Ayudarla a esconderte dinero. Mentir sobre dónde había estado. Luego empezó a hablar de la póliza de seguro, de lo mucho más fácil que serían nuestras vidas si tú no estuvieras. ¿Y estuviste de acuerdo? No al principio. Le dije que estaba loca. Pero siguió insistiendo, diciéndome cómo habías construido tu éxito en tu carrera militar mientras yo no tenía nada. Cómo me mantenías dependiente de ti, por dinero, por trabajo, por todo. Lo hizo sonar como si tú fueras el villano. Te di un trabajo cuando nadie más lo haría. Pagué tus deudas. Te traté como a mi familia. Lo sé. Lo sé, la voz de Clyde se quebró. Fui demasiado débil para ver a través de su manipulación. Y cuando el plan comenzó, seguí pensando que me echaría atrás. Justo hasta esa noche, pensé que lo detendría. Pero entonces ella agarró el cuchillo y todo sucedió tan rápido. Un sonido afuera lo interrumpió. Pasos. Varias personas. Julian levantó un dedo a sus labios, indicando silencio. Sacó su pistola y se movió a un punto de ventaja detrás de una viga de acero. La puerta del almacén se abrió con un crujido. Ronnie Wyatt entró, y no estaba solo. Había traído a otros 2 hombres, matones por su aspecto. Los 3 estaban armados. Clyde Quick, retumbó la voz de Wyatt. Sé que estás aquí. Sal, y quizás lo haga rápido. Clyde miró a Julian con terror. Julian le hizo un gesto para que permaneciera oculto y levantó su teléfono. Envió un mensaje a Maurice, 3 hostiles, todos armados. A la espera. Wyatt y sus hombres se dispersaron, registrando el almacén. Julian los siguió desde su posición oculta, calculando ángulos y rutas de escape. Si esto salía mal, iba a morir gente. Clyde, gritó Wyatt. Amber te manda saludos. Está muy agradecida por toda tu ayuda. Tan agradecida que quería asegurarse de que nunca hablaras de ello. Uno de los hombres de Wyatt pateó una pila de palés cerca de donde se escondía Clyde. Lo tengo. Clyde salió disparado, corriendo más adentro del almacén. Los hombres de Wyatt lo persiguieron, y Julian hizo su movimiento. Salió de su escondite y disparó al techo, no a nadie, pero lo suficientemente fuerte como para detenerlos. Que nadie se mueva, la voz de Julian tenía el tono de mando de alguien que había liderado hombres en combate. Wyatt se giró, levantando su arma, y luego se quedó helado al ver la cara de Julian. ¿Qué coño? Estás muerto. Los informes de mi muerte fueron muy exagerados. Julian mantuvo su pistola apuntando a Wyatt. Bajen las armas. Todos ustedes. Los hombres de Wyatt miraron a su jefe. El rostro de Wyatt se había puesto blanco. Quick. ¿Eres realmente tú? En carne y hueso. Sorprendido. Estabas muerto. Vi la sangre. Amber te apuñaló 12 veces. Me apuñaló 12 veces. Sobreviví. Resulta que el chaleco antibalas y la sangre falsa son bastante efectivos. Ahora, bajen las armas, o les mostraré cómo es estar realmente muerto.
La mente de Wayace trabajaba visiblemente a través de escenarios. Tú montaste esto. Los correos electrónicos, las amenazas, todo. Has estado vivo todo este tiempo. Muy bien. Ahora, las armas al suelo. Todos vamos a tener una charla con la policía sobre intento de asesinato y conspiración. En lugar de obedecer, Wayace se rió, un sonido áspero y amargo. ¿Te crees muy listo? ¿Crees que puedes simplemente grabarnos y enviarnos a prisión? Yo también tengo un seguro, Quick. Tengo registros de cada comunicación con tu esposa. Si yo caigo, ella cae con fuerza. Ese es el plan. Entonces tienes un problema, porque Amber no es la única con pólizas de seguro. Contrató una para ti, pero también contrató una para ella misma. $2 millones, beneficiaria listada como su hermana. Excepto que no tiene hermana. ¿Quieres adivinar quién recibe realmente ese dinero si ella muere? Julian sintió un escalofrío. Tú. 10 puntos para el muerto. Verás, tu esposa no es tan lista como cree. Me necesitaba para el músculo, pero no se dio cuenta de que yo planeaba 2 pasos por delante. Si algo le pasa a Amber, accidente, suicidio, asesinato, yo cobro de cualquier manera. Así que, aquí está mi contraoferta. Salgo de aquí, Amber tiene un desafortunado accidente en la próxima semana, y yo desaparezco con mi dinero. Tú obtienes tu venganza, yo cobro. Todos ganan, excepto Amber. Intentó que me mataran una vez que la cosa se puso caliente. Intentó contratar a otro para que me eliminara y quedarse con mi parte. Que se joda. Se merece lo que le viene. El dedo de Julian se tensó en el gatillo. Wayace le estaba ofreciendo exactamente lo que quería, venganza sin ensuciarse las manos. Amber muerta, Wayace desaparecido. Clyde podría testificar contra ambos, y Julian podría reanudar su vida. Pero ese era el camino fácil. Y Julian Quick nunca había tomado el camino fácil. No hay trato, dijo Julian. Amber va a la cárcel. Tú vas a la cárcel. Y Clyde testifica contra ambos. ¿Eso es justicia? La expresión de Wayace se endureció. Entonces supongo que estamos en un punto muerto. No exactamente. Julian presionó un botón en su teléfono. Afuera, el almacén se inundó de repente de luz mientras los vehículos policiales rodeaban el edificio. La voz de la detective Dalton se escuchó por un megáfono. Aquí la policía de Seattle. Tenemos el edificio rodeado. Bajen las armas y salgan con las manos en alto. El rostro de Wayace registró sorpresa, luego rabia. ¿Llamaste a la policía? Hace 10 minutos. Han estado escuchando todo. Cada amenaza, cada confesión. Se acabó, Wayace. Hijo de... El arma de Wayace se levantó. Julian no dudó. Años de entrenamiento tomaron el control. Disparó una vez, precisamente, alcanzando la mano con la que Wayace sostenía el arma. El arma cayó al suelo de hormigón. Wayace gritó, agarrándose la mano sangrante. Sus 2 asociados inmediatamente bajaron sus armas y levantaron las manos. Hombres inteligentes. La policía irrumpió en el almacén. La detective Dalton fue la primera en entrar, con el arma desenfundada, y se detuvo en seco al ver a Julian. ¿Sr. Quick? Se supone que está muerto. Me recuperé. La siguiente hora fue un caos. Wayace y sus hombres fueron arrestados y acusados de intento de asesinato, conspiración y una larga lista de otros delitos. Clyde salió de su escondite e inmediatamente comenzó a confesarlo todo a la detective Dalton, sollozando mientras hablaba. Julian fue llevado a la comisaría, no como sospechoso, sino como víctima, para dar testimonio. Pasó 4 horas explicando todo a los detectives, el ataque original, su supervivencia, las grabaciones de vigilancia, las grabaciones que Clyde había hecho. ¿Por qué no acudió a nosotros inmediatamente?, preguntó la detective Dalton. ¿Me habría creído sin pruebas? Un empresario rico afirma que su esposa intentó matarlo, pero no tiene más pruebas que su palabra. Necesitaba documentación irrefutable. Podría haber muerto. Wayace podría haber matado a su hermano esta noche. Tenía respaldo.
Y además, he sobrevivido a peores probabilidades en Afganistán. Al amanecer, la policía tenía pruebas suficientes para arrestar a Amber. La encontraron en casa haciendo una maleta, aparentemente planeando huir una vez que Wallace hubiera terminado con Clyde. Su rostro cuando vio a la detective Dalton casi valió la pena todo el calvario. Amber Errol-Quick, dijo Dalton formalmente, está bajo arresto por conspiración para cometer asesinato, intento de asesinato y fraude. La máscara de Amber finalmente se rompió por completo. Es culpa de Julian. Él me empujó a esto. Era controlador, abusivo. Señora, la tenemos en vídeo discutiendo cómo matar a su marido por el dinero del seguro. Tenemos grabaciones de audio de usted coordinándose con Ronnie Wallace. Tenemos el testimonio de su cómplice. Va a ir a la cárcel por mucho tiempo. Mientras la policía se llevaba a Amber esposada, ella cruzó la mirada con Julian. Una vez te quise, dijo, antes de que te convirtieras en esta persona fría y calculadora. Julian negó con la cabeza. No, no lo hiciste. Viste una fuente de ingresos fácil. Viste a alguien a quien podías manipular y usar. Nunca me conociste en absoluto. ¿Y de quién es la culpa de eso?, escupió Amber. Siempre estabas trabajando, siempre construyendo tu preciado negocio, nunca en casa. ¿Qué esperabas que hiciera? No intentar matarme. Eso habría sido un buen comienzo. Se la llevaron, gritando amenazas y acusaciones. Capítulo 8. Las consecuencias. El juicio de Amber Quick, Ronnie Wallace y Clyde Quick se convirtió en el caso más sensacional de Seattle en años. Los medios lo apodaron el complot de asesinato del seguro de vida, y la cobertura fue incesante. Julian testificó en el tercer día del juicio. Explicó al jurado todo, el descubrimiento del romance, las grabaciones de vigilancia, el ataque en sí. Demostró cómo habían funcionado la sangre falsa y el chaleco antibalas, mostrando el chaleco que había usado con las placas de Kevlar y las bolsas. La fiscalía reprodujo las grabaciones de audio, la voz de Amber, ya firmé los papeles del seguro de vida. $8 millones, Wallace, dile a la policía que fue un ladrón, las numerosas conversaciones grabadas de Clyde con Amber, incluyendo sus instrucciones para asegurarse de que estuvieran realmente muerto esta vez. La defensa intentó pintar a Julian como un maniático del control paranoico que había fabricado todo el escenario. El abogado de Amber, Wesley Wilkerson, argumentó que Julian había creado la ilusión de un ataque para incriminar a su inocente esposa y hermano. El señor Quick tiene un amplio entrenamiento militar y de inteligencia, argumentó Wilkerson. Tiene las habilidades para manipular audio, escenificar escenarios y crear pruebas falsas. ¿Cómo sabemos que algo de esto es real? Pero la fiscalía tenía demasiado. Testigos expertos verificaron la autenticidad de las grabaciones. Se analizó la sangre falsa y se confirmó que era sangre de atrezo teatral, no sangre humana, lo que significaba que el relato de Julian sobre fingir su muerte era cierto. Las grabaciones de seguridad de los hoteles mostraban el romance de Amber y Clyde. Los registros financieros mostraban los pagos de Amber a Wallace. La CZ-75 que Wallace había comprado fue encontrada en su posesión. El jurado deliberó durante 6 horas. Culpables de todos los cargos. Amber Quick, intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, fraude al seguro. Sentencia, 25 años a cadena perpetua. Ronnie Wallace, intento de asesinato, 2 cargos, Julian y Clyde, conspiración para cometer asesinato, cargos por armas, crimen organizado. Sentencia, 30 años a cadena perpetua. Clyde Quick recibió una sentencia más leve debido a su cooperación y a su clara coacción por parte de Amber. La fiscalía reconoció que había sido manipulado y que su remordimiento era genuino. Fue condenado por conspiración para cometer asesinato y recibió 10 años con posibilidad de libertad condicional después de 7. El día de la sentencia de Clyde, Julian lo visitó en la cárcel. Se sentaron uno frente al otro en la sala de visitas, separados por un plexiglas. Lo siento, dijo Clyde. Y esta vez, Julian le creyó. Sé que lo sigo diciendo, pero lo digo en serio. Destruí nuestra familia. Lo hiciste, asintió Julian. Pero también me ayudaste a derribarlos. Eso cuenta para algo. ¿Me perdonarás alguna vez? Julian lo pensó seriamente. No lo sé.
Probablemente no del todo. Pero cuando salgas, si te mantienes limpio y realmente haces algo de provecho, quizás podamos encontrar una manera de volver a ser hermanos. Hermanos diferentes a los que éramos, pero hermanos al fin y al cabo. Clyde asintió, las lágrimas corrían por su rostro. Lo haré mejor. Lo juro. Más te vale. Porque esta es tu única oportunidad. Si la vuelves a cagar, habré terminado contigo para siempre. Hablaron durante otra hora sobre su infancia, sobre sus padres, sobre el camino que los había llevado hasta allí. Cuando Julian se fue, sintió algo que no había sentido en meses, una pequeña semilla de paz. Penny Dalton, su empleada, asumió oficialmente el cargo de CEO de Quick Solutions. Julian conservó la propiedad pero se retiró de las operaciones diarias. Se había dado cuenta durante su tiempo escondido de que había estado demasiado consumido por el trabajo, demasiado centrado en construir un imperio a expensas de vivir de verdad. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Penny cuando lo hicieron oficial. Pasé 8 semanas viviendo en una casa de seguridad, viendo cómo mis enemigos se destruían a sí mismos, dijo Julian. Te da perspectiva. Ya no quiero pasar mi vida trabajando 80 horas a la semana. Quiero viajar, vivir, descubrir quién es realmente Julian Quick cuando no está construyendo sistemas de seguridad o planeando venganzas. Justo. Pero mantente disponible para consultoría. ¿Esta sigue siendo tu empresa? ¿Siempre? La detective Dalton, la policía, no su empleada, cerró su investigación con una inusual mención de honor en una conferencia de prensa. El señor Quick demostró un coraje e inteligencia extraordinarios al llevar a sus atacantes ante la justicia, dijo. Aunque nunca recomendamos que los civiles realicen sus propias investigaciones, las pruebas que reunió fueron fundamentales para asegurar estas condenas. En privado, le dijo a Julian, tienes suerte de no haberte matado. O de que mataran a otra persona. Soy consciente, dijo Julian. Pero a veces hay que correr riesgos para obtener justicia. Simplemente no lo conviertas en un hábito. La próxima vez, acude a nosotros primero. No habrá una próxima vez. Un intento de asesinato es suficiente para toda una vida. La compañía de seguros inicialmente se negó a pagar la póliza de Julian ya que en realidad no estaba muerto, pero aceptó cubrir sus facturas de terapia y mejoras de seguridad después de que su abogado, Lawrence Anthony, amenazara con una demanda por su negligencia al no investigar adecuadamente el fraude de Amber. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo Lawrence mientras tomaban una copa después del juicio. Amber se habría salido con la suya si simplemente se hubiera divorciado de ti. Se me pasó por la cabeza, admitió Julian. Habría obtenido la mitad de todo en un divorcio. En cambio, intentó quedarse con todo y terminó sin nada más que una celda de prisión. La codicia vuelve estúpida a la gente. Así es. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 6 meses después del juicio, Julian Quick estaba de pie en la terraza de su casa del lago, viendo cómo el atardecer pintaba el agua en tonos de naranja y rosa. La casa había sido completamente revisada en busca de micrófonos, el sistema de seguridad actualizado, y lo más importante, cada recuerdo de Amber había sido eliminado. Muebles nuevos, pintura nueva, un nuevo comienzo. No estaba solo. Maurice Sanders estaba a su lado, sosteniendo una cerveza. ¿Alguna vez piensas en lo cerca que estuviste de morir de verdad?, preguntó Maurice. Todos los días, admitió Julian. Si hubiera calculado mal el ángulo de ese chaleco, si una de esas 12 puñaladas hubiera dado unos centímetros más allá, estaría muerto. Si Wayace hubiera sido más listo, si Amber hubiera sido más cuidadosa. Si 100 cosas hubieran salido mal. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Maurice levantó su cerveza. Por la supervivencia. Por la supervivencia, repitió Julian, chocando las botellas. Estuvieron en un cómodo silencio por un momento. Luego Maurice dijo, recibí una oferta de trabajo. Seguridad privada para un CEO tecnológico en Silicon Valley. Mucho dinero, pero significa dejar Seattle. Deberías aceptarla. Sí. ¿No vas a intentar contratarme para Quick Solutions? Me estoy retirando del negocio, ¿recuerdas? Además, te mereces un buen sueldo después de todo lo que hiciste por mí. Te escribiré una recomendación que te hará parecer James Bond. Maurice se rió. Te lo agradezco, hermano.
La amistad forjada en zonas de combate había sobrevivido incluso a esta extraña aventura civil. Algunos lazos eran inquebrantables. Lawrence Anthony pasó más tarde esa noche con los papeles finales. La compañía de seguros llegó a un acuerdo. Te van a pagar 1 millón por angustia emocional y daños y perjuicios. No está mal por no haber muerto técnicamente. Julian firmó los papeles. Ponlo en el fideicomiso que creamos. ¿El de Clyde? Sí. Cuando salga, necesitará un nuevo comienzo. Eso le dará algo sobre lo que construir si va en serio con lo de cambiar. Lawrence estudió a Julian. Eres más indulgente de lo que yo sería. Sigue siendo mi hermano. Amber lo manipuló. Fue débil, pero no malvado. Hay una diferencia. Si tú lo dices. El dinero en el fideicomiso para Clyde era condicional. Tenía que mantener la sobriedad, tener un trabajo legítimo y mantenerse alejado de los problemas. Si fallaba en alguna de esas condiciones, el dinero iría a la caridad. Julian había aprendido que facilitar el mal comportamiento de Clyde había sido parte del problema. Esta vez, su hermano tendría que ganarse su redención. Penny Dalton llamaba regularmente con actualizaciones del negocio, pero Julian descubrió que no extrañaba el estrés diario de dirigir la empresa. En su lugar, había comenzado a dar un curso sobre consultoría de seguridad en la Universidad de Washington. Los estudiantes eran brillantes, comprometidos y le recordaban por qué se había metido en este campo en primer lugar. Una de sus estudiantes, una joven brillante llamada Tabitha Soto, se le acercó después de clase un día. Señor Quick, he estado siguiendo su caso. Lo que hizo, documentarlo todo, construir su caso sistemáticamente. Fue brillante. Fue peligroso y posiblemente insensato, corrigió Julian, pero efectivo. Demostró que la inteligencia y la planificación vencen a la fuerza bruta. A veces. Otras veces, la fuerza bruta gana. No idealices lo que hice. Podría haber muerto gente. Pero no lo hicieron. Usted controló la situación. ¿No se trata de eso la seguridad? De controlar las variables. Julian pensó en ello. La seguridad se trata de proteger lo que importa. Perdí de vista eso por un tiempo. Construí sistemas y negocios, pero olvidé proteger las relaciones que realmente importaban. Si hubiera estado prestando atención a mi matrimonio, si hubiera visto las señales de advertencia con Clyde, quizás nada de esto habría sucedido. O quizás te casaste con una sociópata y tenías un hermano débil. Algunas cosas no son tu culpa. Julian sonrió. La generación más joven tenía una forma refrescante de atravesar la culpa. Quizás. En el aniversario del ataque, el 18 de octubre, un año después, Julian hizo algo que había estado evitando. Visitó a Clyde en prisión. Su hermano había cambiado drásticamente. Se había mantenido sobrio, había recuperado un peso saludable y estaba tomando cursos universitarios a través de un programa penitenciario. Sus ojos, que habían estado tan muertos y culpables durante el juicio, ahora albergaban algo parecido a la esperanza. Me aceptaron en el programa de asistente legal, dijo Clyde con orgullo. Cuando salga, quiero trabajar con gente que ha cometido errores. Ayudarlos a encontrar su camino de regreso. Eso es bueno, Clyde. Realmente bueno. He estado pensando mucho en papá, en cómo siempre decía que el carácter de un hombre se define por lo que hace después de fracasar. Yo fracasé espectacularmente, pero estoy tratando de construir algo mejor. Sigue intentándolo. Es todo lo que cualquiera puede hacer. Hablaron de temas más seguros, deportes, libros que Clyde estaba leyendo, el trabajo de profesor de Julian. Cuando terminaron las horas de visita, Clyde dijo, gracias por no rendirte conmigo. Tenías todo el derecho a hacerlo, pero no lo hiciste. Eres mi hermano. Eso significa algo. Incluso después de todo. Mientras Julian se alejaba de la prisión, sintió que los últimos restos de ira y traición finalmente liberaban su control sobre su corazón. Había obtenido justicia. Más que eso, había sobrevivido. Y al sobrevivir, había aprendido lo que realmente importaba. No la riqueza, no el éxito empresarial, ni siquiera la venganza, por satisfactoria que hubiera sido. Lo que importaba era saber en quién podías confiar,
construir relaciones reales, vivir auténticamente en lugar de simplemente acumular logros. Julian Quick había muerto en ese garaje, en cierto modo. El hombre que había estado demasiado centrado en el éxito, demasiado confiado en las apariencias, demasiado ciego a la oscuridad en las personas que amaba, ese hombre se había ido. El hombre que surgió era más duro, sí, pero también más sabio, más cuidadoso, más vivo. Condujo hasta Green Lake Park, el mismo lugar donde había confrontado a Clyde meses atrás. El sol se estaba poniendo, los corredores terminaban sus carreras vespertinas y la vida continuaba su implacable avance. Julian se sentó en un banco y sacó su teléfono. Había recibido un mensaje de un número desconocido ese mismo día: me enteré de tu caso. Trabajo impresionante. Si alguna vez quieres consultar sobre seguridad de alto riesgo, llámame. M. El número tenía un código de área de Virginia. ¿La CIA o la NSA? Probablemente. Algún espía del gobierno reclutándolo para trabajos por contrato. Julian borró el mensaje. Ya había tenido suficientes apuestas de vida o muerte por un tiempo. En su lugar, abrió un mensaje diferente, de Tabitha Soto, su estudiante: profesor Quick, algunos de nosotros vamos a tomar un café para discutir nuestros proyectos finales. ¿Quiere unirse? Julian sonrió y respondió: estaré allí en 20 minutos. Se levantó, echó una última mirada al lago donde el horizonte de Seattle se reflejaba en el agua oscurecida, y caminó hacia su coche. Mañana, probablemente tendría otra sesión con su terapeuta, trabajando en el TEP que conllevaba ser atacado por tu propia familia. La próxima semana, tenía una charla en una conferencia de seguridad. El mes que viene, quién sabe. Pero esta noche, tomaría un café con estudiantes que lo veían como un profesor, no como una víctima o un vengador. Esta noche, sería simplemente Julian Quick, un hombre tratando de averiguar su segunda oportunidad en la vida. El primer acto de su vida había terminado en traición y sangre. El segundo acto había sido sobre supervivencia y justicia. El tercer acto, ese todavía se estaba escribiendo, y esta vez, Julian Quick se aseguraría de que fuera una historia que valiera la pena contar. No por a quien había destruido, sino por en quien se había convertido. Mientras conducía por el tráfico vespertino de Seattle, Julian pensó en Amber en su celda, en Wallace en la suya, y en Clyde trabajando hacia la redención. Su historia había terminado, sus destinos sellados. Pero la historia de Julian apenas comenzaba. Y había aprendido la lección más importante de todas: la confianza era un arma, el amor podía ser una mentira, y la familia no siempre era de sangre. Eran las personas que estaban a tu lado cuando salían los cuchillos. Julian Quick había sobrevivido a 12 puñaladas que nunca ocurrieron realmente. En el proceso, había perdido a una esposa que nunca tuvo de verdad y a un hermano que se había perdido mucho antes de la traición. Pero se había encontrado a sí mismo, y eso valía más que cualquier póliza de seguro. Las luces de la ciudad brillaban adelante, llenas de posibilidades y promesas. Julian Quick condujo hacia ellas, dejando a los fantasmas de su pasado desangrándose en ese garaje donde pertenecían, muertos, enterrados y, finalmente, benditamente detrás de él. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos allí.